Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, los alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica vamos a presentar el informe titulado Evaporación y balance de materia de una solución. Ahora vamos a realizar lo que es el fundamento teórico de la evaporación. Primero hay que tener en cuenta que es una operación unitaria de transferencia de materia y energía que consiste en la concentración de una solución mediante la eliminación de disolvente por ebullición. Esto quiere decir que el objetivo de este proceso es el aumentar la concentración de un soluto no volátil a través de la ebullición del solvente que lo acompaña. Y esto se va a ser eliminado a través de vapor, en el caso que se necesite esto. Ahora, tenemos que tener en cuenta los factores que van a influir en este proceso, que es tanto el punto de visión, que es el valor del punto de visión del disolvente, va a depender de la presión que se trabaje. La concentración de la solución, la temperatura de ebullición, depende de su concentración. Cuando mayor sea la concentración, mayor va a ser la temperatura de ebullición. La viscosidad de la solución aumenta con la concentración. Los líquidos muy viscosos tienden a disminuir la velocidad de circulación, lo que dificulta la transmisión del calor mismo. Y excesiva temperatura. Ahora, para esto vamos a tener en cuenta siguientes fórmulas, que ya sea el balance total de masa, el cual va a ser tanto igual a la entrada como a la salida, o sea, acá se tiene que tener acá, y el balance parcial. La diferencia entre estas dos fórmulas más que todo va a ser lo que se considera. El balance total se va a considerar toda la composición de ya sea del soluto con el vapor generado del disolvente, mientras que en el balance parcial solo se considera el soluto, ya que el valor que va a tener lo que es del vapor se le va a considerar como cero. Entonces tenemos en el balance total la fórmula que es el licor de alimentación, que se considera como F, va a ser igual al licor concentrado más el vapor, o sea, el disolvente evaporado. Ahora en el balance parcial vamos a tener que ya se va a cambiar la fórmula, el cual se va más que todo considerar ya solo la concentración del licor concentrado, ya no se va a tener en cuenta el vapor, el cual se le va a cambiar con valor de cero, ya que ese va a ser un valor volátil, lo que se va a evaporar, que no va a sumar al valor final. Dentro de los materiales que hemos empleado en esta práctica número 3 de evaporación, hemos hecho uso del agua destilada, que es un disolvente de referencia, el alcohol de 96%, que es un disolvente orgánico que nos permite extraer los compuestos activos de la cúrcuma. Es seguro y eficiente, ya que nos permite disolver los metabolitos secundarios como los curcuminoides, y además es volátil, lo que facilita su eliminación con el rotavapor. Tenemos al polvo de la cúrcuma, la materia prima de esta práctica. Contiene compuestos bioactivos como la curcumina. Nos permite estudiar el proceso de extracción y concentración de metabolitos naturales. Tenemos a los materiales de vidrio, en este caso los vasos de precipitación, las pipetas de 5 mililitros, el gotero, y tenemos a los equipos que hemos empleado, la balanza analítica, que nos permite medir las masas con gran exactitud, el baño de ultrasónico, que su función es generar las ondas de ultrasonido en un medio líquido que provocan cavitación, lo que ayuda a romper las paredes celulares y facilitar la liberación de los compuestos de la cúrcuma. Es importante ya que acelera el proceso de extracción de los metabolitos. Y finalmente el evaporador rotatorio o el rotavapor. Su función es eliminar el solvente, en este caso el etanol de 96%, a baja presión reducida y una temperatura controlada, sin degradar los compuestos sensibles al calor. Y es importante porque permite obtener extractos más concentrados de manera rápida y eficiente, evitando las pérdidas de los compuestos activos. Para el procedimiento de esta práctica hemos iniciado con la preparación de la muestra. Se pesó 3 gramos de polvo de cúrcuma en un vaso de precipitados y luego se llevó a la balanza analítica para garantizar la exactitud de la muestra. Se llegó a agregar alcohol de 96% para alcanzar un peso total de 150 gramos entre la balanza analítica. Y esta mezcla correspondió a la solución inicial del trabajo. Tenemos en el segundo paso la extracción por ultrasonido. La muestra se colocó en un baño de ultrasónico durante 10 minutos. Esto favoreció ya que produjo la ruptura de las paredes celulares y la liberación de compuestos de bioactivos como los curcuminoides, acelerando la extracción. En el tercer paso tenemos el filtrado y el secado. Tras la sonicación, la mezcla filtró para separar los sólidos insolubles. El filtrado obtenido se pesó nuevamente en la balanza analítica, dando un total de 234.47 gramos. Este valor corresponde al extracto líquido crudo, que aún contenía el solvente en exceso. En el cuarto paso, la evaporación con rotavapor. Se transfirió el filtrado al matraz de evaporación del rotavapor.
Luego se llevó al baño termorregulado, donde se ajustó de entre 35 a 40 grados centígrados suficientes para evaporar el etanol sin dañar los compuestos sensibles. Se activó la rotación aumentando la superficie de evaporación y evitando las salpicaduras. Se redujo la presión con la bomba al vacío, lo que permitió que el etanol se evaporara a menor temperatura. El peso final del concentrado fue de 125,26 gramos en la balanza analítica. Ahora, para los cálculos tenemos que, para determinar el volumen de la solución concentrada, encontramos que gracias a la fórmula que nos dice que el peso es igual al peso del vaso vacío más la solución concentrada, resolviendo esta fórmula encontramos que el peso de la solución concentrada fue de 29,32 gramos. De la misma forma, para determinar el balance total de la masa, encontramos que el volumen de la masa evaporada es igual al volumen de la solución al inicio, la solución de entrada, menos el volumen de la solución concentrada. Esto nos da, gracias a la fórmula, un volumen de la solución evaporada de 120,68 gramos. Ahora, para determinar el balance parcial de la solución, encontramos que, primero, tenemos que resolver esta fórmula que nos dice que la masa de la alimentación, que es la solución diluida, es multiplicado por la fracción másica del soluto de alimentación es igual a la masa de la solución concentrada multiplicado por XF, que vendría siendo la fracción másica del soluto en alimentación, sumado a V, que es la masa del solvente evaporado, multiplicado por XV, que es la fracción másica del soluto en el vapor. Ahora, para determinar la XL, disculpe, que viene siendo la fracción másica del soluto en la solución concentrada, utilizamos la fórmula y pues llegando al final encontramos que esto, la fracción másica de la solución concentrada, es igual al 0,094%, que viene siendo porcentaje el 0,94%. De esta forma, y si lo multiplicamos con la solución, con la masa de la solución concentrada, que viene siendo 29,32 gramos, nos da algo de 3 gramos, que viene siendo bastante cercano a la realidad, ya que esto es lo que inyectamos al inicio del soluto. A continuación se nos muestran unos resultados, viendo que en la práctica hemos visto cómo es que en la tabla derecha se nos muestra el total, que es igual a la fracción sólida más la fracción líquida, viendo que en la parte de solución diluida vemos que el sólido fue de la fracción sólida, que es el soluto que pusimos en el solvente, fue de 2,7704, mientras que el líquido fue de 135. Ahora, la fracción concentrada tenemos que el sólido siguió siendo 2,767, que si bien es cierto bajó un poco, es bastante indiferente para nosotros, ya que esta fracción probablemente se quedó en los tubos que utilizamos y alrededor de toda la práctica, cuando traspasamos el líquido de un lado a otro, pues se pudo haber quedado en esa parte. Mientras que la fracción líquida sí disminuyó bastante, alrededor de 110 gramos prácticamente. Mientras que en la fracción evaporada, como sabemos, la fracción sólida no debería evaporarse, por esto es 0. Y esto iguala a la fracción líquida con el total, ya que van a ser exactamente los mismos. De igual forma, podemos ver cómo es que el porcentaje del soluto en la solución en la tabla de la izquierda fue del 2%, mientras que en el porcentaje del soluto en la solución concentrada, la solución del final, la que obtuvimos después de evaporar el líquido, fue de alrededor del 9,4%, viendo que hemos concentrado este soluto dentro del solvente. Discusión. Vamos a tratar los principales puntos en base a los resultados obtenidos. En cuanto a lo que es la interpretación de los balances de materia, el balance global sí se logró cumplir correctamente, ¿no? Ya que podemos ver que la masa inicial de la solución diluida se transformó en una solución mucho más concentrada, más lo que es el disolvente evaporado, ¿no? Pasando la solución de un 2%, ¿no? Que fue diluida, a concentrarse a un 9,4%. Esto cumple con lo que es la conservación de masa, ¿no? Donde nos dice que la masa de la entrada es igual a la masa del líquido concentrado más la masa del vapor. Y eso se cumple, ¿no? Ya que la masa de entrada primeramente fue 138,52 gramos, lo cual esto es igual a lo que es el volumen de la solución concentrada, que fue 29,32, más lo que es el volumen de vapor condensado, que es 100,9,20, lo cual nos da el total, ¿no? Que es el volumen de solución diluida, que es lo inicial. Cabe mencionar que en este punto se habla de lo que es el disolvente evaporado, ¿no? En donde tuvimos un resultado en cuanto a lo que es sólido de 0. ¿Esto por qué? Porque el soluto pues no es volátil, ¿no? Lo que podemos ver que el disolvente evaporado ha sido totalmente agua, ¿no? El cual se puede ver en la tabla que para el líquido es 109,2 y al tener nada del soluto volátil, entonces se va a tener 0 y el total pues solamente es igual a la cantidad de líquido, ¿no? 109,2. En cuanto a lo que es la influencia de los parámetros operativos y fundamentos físico-químicos, mencionamos a la presión, lo cual se aplicó a 175 milibar, ¿no? Esto permitió que al reducir la presión, el punto de ebullición del agua también va a disminuir
lo cual nos permitió evaporar a temperaturas menores, ¿no? En este caso a 40 grados, y así evitar lo que es la degradación del soluto o pérdidas térmicas excesivas, ¿no? Esto también además favorece a lo que es la eficiencia energética durante el proceso. Y también la temperatura, ¿no? Como ya lo mencioné, se trabajó a 40 grados y bueno, es moderada, lo suficiente para poder vencer la entalpía de vaporización del agua, ¿no? En cuanto a lo que es la velocidad de rotación, que en este caso se aplicó a 100 revoluciones por minuto, esto permitió aumentar la superficie de evaporación, ¿no? Al generar una película de líquido sobre las paredes del matraz y así mejorar lo que es la transferencia de calor. Así como los factores anteriormente mencionados, ¿no? Hay otros muchos más que pues influyen también en la evaporación. Cabe mencionar el punto de ebullición, ¿no? Donde el punto de ebullición del disolvente va a depender de la presión del trabajo. Hemos visto que si modificamos la presión al reducir, también se reduce el punto de ebullición, lo cual va directamente relacionado. También la concentración de la disolución, ¿no? A la temperatura de ebullición depende de su concentración. Cuanto mayor es la concentración, mayor va a ser lo que es la temperatura de ebullición. También la viscosidad de la solución y lo que es la sensibilidad de la temperatura, ¿no? Ya que muchos productos químicos son termolábiles, incluso en tiempos relativamente cortos. Para ello se necesitan técnicas especiales para poder reducir la temperatura y el tiempo de calentamiento. Ciencia del proceso es un punto muy importante, por lo cual se suele aplicar mucho en la industria, ¿no? En los diferentes campos, ¿no? Se puede hacer mención a un artículo encontrado donde nos habla sobre los fundamentos de la evaporación continua, donde esto trata sobre la evaporación de soluciones con un soluto no volátil, ¿no? Donde también hace mención a los principios de la eficiencia y cómo se puede optimizar los evaporadores. También diferencia entre un evaporador simple y de efectos múltiples y la importancia de lo que es la recirculación del. A continuación tenemos las aplicaciones, dado que, por ejemplo, está la obtención de extractos vegetales, ya que, como sabemos, la evaporación nos ayuda a reducir el solvente, así concentrando el soluto dentro de la solución. También tenemos la purificación y recuperación de solventes, ya que, como sabemos, la evaporación nos ayuda a reducir el solvente, así concentrar y recuperar este mismo, siendo ejemplo el etanol y otros solventes son muy usados en extracción y después se pueden recuperar a través de esta técnica. Asimismo, también tenemos la formulación de jarabes y suspensiones que nos ayudarán a permitir ajustar las concentraciones exactas de los solutos. Ahora vamos a tratar sobre la propuesta innovadora. Para esto vamos a utilizar el artículo Revisiting Interfacial Evaporation in the Context of Solar Desalination. Este artículo lo que va a tratar es el tema sobre la evaporación interfacial, el cual es un proceso fundamental de Teresa y en diversas aplicaciones tecnológicas. Sobre todo en los últimos años se ha convertido en un tema clave para la desalinización solar, es decir, la producción de agua dulce a través de agua de mar utilizando energía renovable. Por eso este artículo, más que todo, revisa los avances recientes, limitaciones y las nuevas perspectivas en diseño de materiales, sistemas y potencia de evaporación. Como se ha mencionado, el objetivo del estudio es analizar el fenómeno de evaporación en la interfaz del líquido-aire desde un enfoque actualizado. Evaluar cómo los materiales fototérmicos y el diseño estructural pueden mejorar la eficiencia de los evaporadores solares. La metodología de la revisión es una revisión sistemática de estudios experimentales y modelos teóricos. Ahora, los resultados que se obtienen, más que todo, son materiales fotométricos avanzados que mejoran significativamente la evaporación, por ejemplo, en nanopartículas de carbono, polímeros oscuros. También tiene que ver con el diseño estructural inspirado en la naturaleza, que es la capilaridad, porosidad jerárquica, que facilita el transporte de continuo de agua hacia la superficie. La eficiencia no se debe a una reducción de calor latente, sino a una mejor distribución de energía y transporte de masa. Ahora, esto más que todo se utiliza para, como fin, o mejor dicho, como producto, se puede obtener una desalación de agua de mar en regiones áridas, producción de agua potable a bajo costo con energía solar, tratamiento de aguas residuales mediante evaporación localizada y posible integración con sistemas híbridos, o sea, energía solar y filtración. Los desafíos o los problemas que se pueden encontrar durante esta propuesta es la durabilidad. Materiales que resisten corrosión y salinidad son escasos y que mayormente con el uso prolongado se van dañando, tienen un cambio constante. La escalabilidad, pasar de prototipo laboratorio a sistemas comunitarios es complejo y sobre todo es costoso y poco factible en ciertas regiones. Sostenibilidad, el uso de materias de bajo costo y no tóxicos es más que todo un complejo el no producir daño al medio ambiente referente al uso de ciertos equipos, pero es que se puede ir batiendo este problema.